Señor Gutiérrez, usted nació en Cuba. Cuando tenía alrededor de 7 años, su familia salió de Cuba. Después pasó mucho tiempo en México, ha vivido aquí en Estados Unidos gran parte de su vida. El pasado 17 de diciembre, simultáneamente, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en La Habana, el líder cubano Raúl Castro, anunciaron que iban a comenzar una conversación para ver si se restablecen las relaciones diplomáticas rotas el 3 de enero de 1961, cuando era presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower. Eso ocurrió 17 días antes de que tomara posesión de la presidencia en Estados Unidos John Kennedy. Imagínese usted. Están negociando ahora las dos delegaciones, la de Estados Unidos y la de Cuba, para restablecer relaciones diplomáticas. Incluso el viernes pasado seguían en ello. ¿Usted ve muy factible que se abran una embajada de Estados Unidos en La Habana y una de Cuba aquí en Washington pronto, sobre todo una vez se retire de la lista de países que patrocinan el terrorismo del Departamento de Estado a Cuba? Bueno, el 17 de diciembre, cuando se anunció esto, creo que salí con un competidor y les dije, yo no creo que esto dure, yo creo que esto es un canje de prisioneros, ¿no? O sea, los 5 espías y los que le dicen en Cuba los 5 héroes y Alan Gross, y hasta ahí. Entonces, me sorprende que hayan llegado a este punto. Parece que sí va a suceder lo de la embajada. Yo no sé cuándo se anuncie, no sé, pero yo creo que ese es el plan. El presidente Obama tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, la verdad es que nunca pensé que hubieran llegado a este punto. ¿Usted está de acuerdo con que se retire a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo que tiene el Departamento de Estado? Es un tema tiene que comprobar que no han hecho ningún acto de terrorismo o apoyado a una organización en los últimos 6 meses. Yo no tengo información clasificada. Yo supongo que si la Casa Blanca dice, pensamos que hay que quitar a Cuba, es porque ellos tienen la información y se la han presentado al Congreso. Es curioso, la semana pasada se hizo una reunión en el Congreso con Roberta Jacobson y no salió el tema de la lista de terrorismo. Lo que sí salió fue lo de las embajadas, que si uno puede viajar, que si el embajador puede recibir al que quiera, cosas así, ¿no? Cosas de reglas del juego, pero nada de la lista de terrorismo. También se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos, el Senado y la Cámara levanten el embargo, que es una cosa distinta. Una son las relaciones diplomáticas de las que estamos hablando, otra es el embargo, es decir, el bloqueo comercial. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le ha pedido al Poder Legislativo, al Senado y a la Cámara que levanten el embargo. ¿Usted cree que eso puede llegar a ocurrir? Eso lo veo más difícil. Lo veo mucho más difícil y mucho más a largo plazo. Es tan complicado, está tan enredado y para deshacer todo eso yo creo que va a tardar mucho más tiempo. Está el tema de Guantánamo, está el tema de las demandas contra la propiedad expropiada. Y ahora ha dicho los cubanos, bueno, también nos deben a nosotros porque el embargo nos ha causado daño. O sea, es un tema complejo. Yo no creo que se dé, pero puede ser que el presidente se aviente para ver si lo puede lograr. Necesita 60 votos en el Senado, o sea que no es fácil. Pero eso sí lo veo muy complicado, un poco más a largo plazo. Yo creo que el sistema, el proceso actual es paso a paso, poco a poco, con paciencia. Y la cosa es, ¿qué se puede hacer para ayudar a los cubanos? Yo creo que es el momento de pensar en el futuro y no seguir estancados, porque está cambiando el mundo. China está invirtiendo en Latinoamérica y bastante. Ya vimos en Panamá que la OEA como instrumento de política exterior de Estados Unidos como que ya no es lo que fue hace 20 años. Hoy se anunciaron que se aprobaron 6 empresas europeas para invertir en la zona de desarrollo de Mariel. Está cambiando la situación
Y yo creo que Estados Unidos, desde el punto de vista de seguridad nacional, debe de estar al tanto de los cambios y no seguir viendo al pasado, sino el futuro. ¿Qué vamos a hacer para ser parte del futuro? Porque si no, nos quedamos estancados y podemos perder mucha influencia en el hemisferio. El pasado quiere decir que, mire, ha habido 11 presidentes de Estados Unidos desde que se rompieron las relaciones diplomáticas. Mencionábamos a Dwight Eisenhower, republicano, pero después vino John Kennedy y tras la muerte de Kennedy vino Lyndon Johnson, que era su vicepresidente, y después estuvo Richard Nixon hasta que cayó por el escándalo del Watergate y lo reemplazó a su vicepresidente Gerald Ford. Posteriormente apareció Jimmy Carter, el demócrata, y después de Carter Ronald Reagan, 2 periodos. Luego George Bush papá, 1 periodo. Después las 2 presidencias de Bill Clinton, seguidas por las 2 de George W. Bush, y ahora estamos en la segunda de Obama. Nada lograron hacer para cambiar el curso político de Cuba. La pregunta, pero intentaron. Lo intentaron, de 1000 formas, pero no pasó nada. La pregunta es, usted dice que vienen nuevos tiempos, que Estados Unidos debe ponerse a tono con esos nuevos tiempos. ¿Quiere decir eso que usted ve con buenos ojos, que está de acuerdo con este cambio que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la Casa Blanca frente a Cuba? Eso es lo que tenemos que ver, porque mi hipótesis siempre ha sido que Cuba nunca ha querido que se levante el embargo. O sea, que siempre, cuando se acerca demasiado a un presidente, siempre sucede algo. Y esto lo intentó Eisenhower, lo intentó Gerald Ford, lo intentó Carter. El otro día me encontré a Henry Kissinger y le dije, ¿qué piensa de Cuba? Y dice, yo también hice el intento, pero no pude. O sea, no es la primera vez que se hace. Pero de Kissinger a la política de Obama siempre hay una gran diferencia con América Latina. Correcto, pero también era un diplomático con experiencia. Carter lo intentó y se acercó bastante. O sea, la sesión de interés se abrió con Carter. Entonces, lo que hay que comprobar es que esa hipótesis no es cierta, que Cuba sí quiere un acercamiento con Estados Unidos, porque hasta ahora parece que no han querido, que les conviene tener a Estados Unidos como enemigo. Bueno, pero en ese sentido le insisto, le pregunto, ¿usted cree que por lo menos sí vale la pena explorar esa vía como está haciendo el presidente Obama? El hecho de que hemos llegado hasta este momento, yo creo que debemos de seguir y a ver a dónde nos lleva, porque no perdemos nada. O sea, Obama debe pisar el acelerador. Bueno, o sea, hay que negociar y hasta ahora las negociaciones han sido un poco más favorables hacia Cuba. Se ha dado bastante, todavía se está esperando que Cuba dé algo. Y eso es lo que hay que vigilar, lo que hay que ver. ¿Realmente esto es algo en serio o es una táctica porque la economía de Venezuela no está funcionando, porque Cuba necesita la ayuda de Estados Unidos? Eso es lo que se tiene que ver. Pero si esto se trata de mejorar la vida de 11 millones de cubanos, que puedan abrir una empresa libre, que puedan ser empresarios, que puedan aspirar un día a tener una casa, entonces, caray, ¿por qué no ayudar a los cubanos? ¿Usted cree que Cuba será pronto una democracia o más bien usted piensa que terminará convertida en un sistema de esos en que el sistema político es cerrado, pero el sistema económico abierto, más o menos como está pasando con China o como pasa con Vietnam? Sí, pero lo interesante es que Raúl Castro ha anunciado su salida en 2018. Algo que es, o sea, es un poco el modelo chino, que es un partido, pero cada presidente tiene 10 años o tiene 2 términos de 5 años. Yo francamente no creo que en los planes hay una democracia tipo Estados Unidos en los planes de Cuba. Yo creo que la política de Cuba se va a decidir en Cuba. No en Washington, no en Miami, no en Nueva Jersey, no en donde sea, no en Caracas, en La Habana, en Cuba. Entonces, eso es lo que hay que entender, como lo hemos entendido en otros países. Estados Unidos no va a marcar la pauta, sino que los cubanos van a decidir qué modelo tienen en Cuba. Si los republicanos ganan en Estados Unidos las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre del año entrante,
y la política con Cuba sigue como va, por ejemplo, se abren embajadas y demás, ¿usted cree que en la Casa Blanca, insisto, si llegan los republicanos, darán marcha atrás o continuarán con esto? Todo depende de qué pasa de ahora a las elecciones presidenciales. O sea, y ahí es donde se va a ver que realmente Cuba quiere esto, porque Cuba puede tumbar esto cuando quieran. O sea, siempre hay maneras, siempre hay formas, que el Congreso no autorizó a un embajador, pero Cuba sí. Siempre puede existir un pretexto. Todo va a depender en que realmente esto se vea como algo que va en serio. Un republicano o un demócrata lo puede reversar. La cosa es si es para la conveniencia de la seguridad nacional de Estados Unidos cambiar esto o dejar que siga. Y eso es una decisión que va a tener que tomar el presidente en base a qué le conviene a Estados Unidos en el futuro. O sea, ver hacia el futuro, no a los 2, 3 años o 6 meses, 20 años. ¿Cómo se va a ver esto? ¿Cómo se va a ver el hemisferio? ¿Cuál va a ser el papel de Estados Unidos? Varios dirigentes políticos de Estados Unidos han visitado Cuba recientemente, dirigentes políticos de Nueva York, altos funcionarios del estado de Nueva York, pero también presidentes de otros países. François Hollande, el presidente de Francia, aterrizó hace muy poco en La Habana. Usted fue secretario de Comercio de Estados Unidos. Si usted pudiera darles un consejo a los empresarios norteamericanos con respecto a Cuba, ¿qué les diría? ¿Que vayan e inviertan o que se queden aquí? Que tengan paciencia. Que tengan mucha paciencia. O sea, si hay algunos que están pensando que vamos a meter dinero en Cuba y el año que entra hacemos mucho dinero, yo creo que esto va muy lento. Yo creo que han decidido que van a darle oportunidad a empresas pequeñas cubanas. Lo que no han decidido todavía es qué van a hacer con las empresas grandes. O sea, hay mucha empresa europea que está entrando. Pero el día que puedan invertir empresas americanas, ¿hasta dónde van a dar control al sector privado? Yo creo que esa es la gran pregunta. Así que empresas americanas que tengan paciencia, o sea, que vean esto a largo plazo y sobre todo ver cómo van las negociaciones en las siguientes 2 semanas, el siguiente mes. Yo creo que es crítico. Si esta semana o la siguiente o la que sigue a esa siguiente, deciden el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba abrir las embajadas, y el presidente Barack Obama lo llama a usted por teléfono y le ofrece ser embajador en La Habana, ¿usted aceptaría? Bueno, estaría muy halagado. Lo que no sé es que si el Congreso le va a dar autorización al presidente Obama. Y creo que lo que se está pensando es que él no va a nombrar a un embajador. ¿Para qué buscar una pelea que va a perder? Entonces me daría mucho halago, caray, una llamada del presidente, no es cualquier cosa. Pero yo no creo que tengamos embajador hasta un futuro dado. Pero usted le diría que sí, a sabiendas de que posiblemente eso no prospere en el Senado. Bueno, sería cosa de entonces ver si, no sé. La verdad es que no sé cuál es el ambiente, que si me gustaría regresar en un cargo diplomático, un cargo político, tendría que ser mentiroso para decir que no. O sea, caray. Pero yo creo que eso es un poco difícil. Y creo que él se va a restringir, que va a buscar otras peleas, no la pelea de un embajador. Señor Gutiérrez, usted ha sido un hombre muy próximo, personal y políticamente, a la familia Bush. Estuvo en el gabinete de George W. Bush. Jeb Bush, que fue gobernador de la Florida y que se espera presente por lo menos su precandidatura a la presidencia por el Partido Republicano, es un hombre que tiene un gran aprecio por usted y eso es muy conocido. Pero miren, las encuestas a Jeb Bush no le está yendo bien. Recientemente hubo una encuesta según la cual para los caucuses de Iowa, y ahí empiezan las elecciones primarias en los Estados Unidos, dentro de los republicanos el 21% apoyan a Scott Walker, uno de los gobernadores aquí, el 13% apoyan por igual a Rand Paul, senador, y a Marco Rubio, senador cubanoamericano de la Florida, el 12% a Ted Cruz, el 11% a Mike Huckabee, el 7% a Ben Carson y en séptimo lugar el 5% a Jeb Bush. Esto es simplemente una encuesta, una foto de la opinión pública.
Pero ¿usted cree que si finalmente Jeb Bush se tira a la piscina, será el candidato republicano? Yo creo que sí. Yo creo que la probabilidad más alta es Bush contra Clinton. Es curioso, pero Jeb Bush no es candidato todavía. Entonces, todavía él tiene que anunciar su candidatura. Creo que en cuanto a recolección de contribuciones, yo creo que Bush va a ganar, o sea, les va a ganar a todos. Y eso es muy importante en una campaña nacional política. Entonces yo creo que sí, Bush tiene una gran oportunidad. Yo creo que desde el punto de vista política sería buenísimo para Estados Unidos. Es centro derecha, no es una extrema derecha. Yo creo que sería el primer presidente hispano. Su esposa es mexicana, hablan español en la casa, o sea, es una familia bicultural, bilingüe. Yo creo que sería un gran presidente. ¿En qué sería distinto Jeb Bush si llegara a la Casa Blanca a George W. Bush? Bueno, mucho depende de las circunstancias cuando él toma el poder y cuáles son las prioridades mundiales, pero, o sea, por un lado son parte de una familia que tienen ciertos valores, que tienen ciertos principios, pero son dos personalidades, ¿no? O sea, y diferentes consejeros y diferentes gentes, pero sí, no cabe duda que son Bush y tienen ciertos valores todos los Bush que aprendieron, que para mí son muy atractivos, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Por ejemplo, Jeb, muy diferente a lo que es la costumbre política, él ha dicho que él está a favor de una reforma migratoria. Eso no lo hacen los candidatos porque les da temor de perder las primarias, porque quieren al primero, o sea, tienen que ir a la derecha y después en las elecciones nacionales se van al centro, cosa que hoy en día es muy difícil. Jeb te dice, yo estoy en contra, yo estoy a favor, o sea, yo soy quien soy y no tengo que buscar cómo salirme y cómo mentir un poquito ahorita y después corregir. Y eso es lo que me gusta de Bush, que uno sabe quién es. Y los demás, ¿quién sabe? ¿Quién sabe dónde van a terminar? Para que Jeb Bush gane, se necesitará casi con toda seguridad el voto de los hispanos. Sí. Por Mitt Romney, candidato republicano presidencial que perdió con Barack Obama las elecciones pasadas, solo votaron el 27% de los hispanos. Pero Hillary Clinton, que es precandidata del Partido Demócrata y que en las encuestas va muy arriba en comparación con los demás precandidatos demócratas, ella saca más del 70% de los votos, ha dicho que a ella le interesa también una reforma migratoria. La pregunta aquí es, ¿qué pasará entonces? ¿Los hispanos se irán con Hillary Clinton, incluso porque el presidente Barack Obama ya les ha abierto una puerta para conseguir papeles a muchos inmigrantes indocumentados en este país, que hay 11 millones en su mayoría mexicanos, o se cambiarán de bando y se irán con Jeb Bush? Bueno, Romney logró el 27% del voto hispano, que para mí es un límite inferior. Y todavía 27% después de haber dicho que él está a favor de la autodeportación. El presidente Bush, Bush, sacó el 44%, McCain el 33%. O sea, todavía hay, yo creo que con el 30, el 35, él puede ganar nacionalmente, pero hay que pensar que este es un hombre que vive en un hogar latino, una persona que puede estar aquí hablando con nosotros en español. Habla en su casa en español, su esposa es mexicana, o sea, es casi como decían que el presidente Clinton era el primer presidente afroamericano, este sí es el primer presidente hispanoamericano. Así que yo creo que en cuanto al voto hispano, yo lo veo muy favorable para Jeb Bush. El periódico The New York Times en las últimas horas publicó un artículo diciendo que el entorno de Hillary Clinton al precandidato republicano que le teme de verdad es a Marco Rubio, senador cubano-americano, 42 años, sí. Es un hombre joven, Jeb Bush es un hombre que tiene más de 60, 62 años, Hillary Clinton tiene 67, si llegara a ganar las elecciones llegaría a la Casa Blanca, sería la segunda presidente o presidenta de más edad después de Ronald Reagan. ¿No le teme mucho usted a esa
precandidatura de Marco Rubio, o usted cree que lo que pasa es que el entorno de Hillary Clinton está tratando de inflar la candidatura de Marco Rubio por quitarle fuerza a Jeb Bush? Eso puede ser. Marco Rubio es un talento, o sea, no cabe duda que este es un hombre para el futuro. Y yo como cubano-americano, hispanoamericano, estoy muy orgulloso que Marco Rubio sea candidato, y va bien Marco Rubio. Que pueda llegar hasta el final, que realmente pueda tener el apoyo financiero que va a tener Jeb y que va a tener Hillary, que ya lo tiene Hillary. Eso es lo que no sé. Lo bueno es que Marco Rubio tiene 42 años. Pueden pasar 8 años y todavía es un hombre joven. Así que, pero no cabe duda que es un hombre para el futuro. Y una fórmula Jeb Bush, Marco Rubio, candidato a la presidencia el uno, candidato a la vicepresidencia, ¿el otro le gusta? Lo que pasa es que los dos son de Florida, ¿no? Y ese es el tema. Así que no lo veo tanto, pero podría haber, no sé, Marco Rubio trabajando en una administración del presidente Bush. Pero no cabe duda que si hay un contrincante que hay que tomar en serio es Marco Rubio. O sea, es un hombre con un talento increíble. Todavía pienso que el hombre es Jeb Bush, pero hay que reconocer. Última pregunta del programa. Hillary Clinton fue secretaria de Estado del presidente Barack Obama en los primeros 4 años, ha sido senadora por Nueva York, primera dama, abogada muy destacada. ¿Por qué razón no habría que elegir a Hillary Clinton? ¿Qué tiene ella de malo como candidata en su opinión? Sería cosa de qué puede suceder de aquí al futuro, ¿no? O sea, recuerdo que cuando entró el senador Obama a hacer campaña, Hillary iba adelante por 40 puntos y todavía perdió Iowa. O sea que la política es tan dinámica que quién sabe qué puede suceder. Creo que va a anunciar O'Malley y por lo menos va a tener un competidor. Y después de O'Malley van a haber varios. Y todos son personas a la izquierda de Hillary, que quiere decir que ella se va a tener que ir yendo a la izquierda. O sea que ella puede caer en la trampa de irse demasiado a la izquierda y tener que corregir en la campaña nacional al centro. Cosa que es un peligro, pero hasta ahora se ven que los candidatos demócratas, casi Elizabeth Warren, todos van a la izquierda de Hillary. Y esta polémica que ha habido en torno a las donaciones que ha recibido de la Fundación Clinton, porque hay gente que dice que si ella llegara a la Casa Blanca no sería neutral frente a determinados gobiernos que, por ejemplo, le han dado dinero a la Fundación Clinton, como el de Argelia. Yo me imagino que fuera la Fundación Bush, el escándalo, ¿no? O sea, lo están investigando, o sea, aquí todos son inocentes hasta que se comprueben que son culpables, pero vale la pena ver cuál es el tema porque yo creo que son acusaciones serias, ¿no? O sea, que tomó dinero siendo secretario de Estado de países, de gobiernos. Eso se va a investigar y el pueblo va a decidir si realmente es algo que les importa, que les preocupa.